Bienvenido otra vez a mi canal de YouTube, otra vez a otro video de valor. Como había comentado en anteriores videos, la idea es cada vez lograr esta cercanía, cada vez aportar más valor por acá y yo ser de utilidad para vos, para que puedas aplicar en tu vida. Porque entiendo que el Instagram, el TikTok, es un contenido mucho más rápido y no se puede aportar tanto valor como acá. Por eso estamos acá. Y hoy quiero hablar de algo muy especial. Primero que nada, soy Joaquín Medina, por si no me conoces. Me mudé hace 6 meses, casi 6 meses a Estados Unidos. Hace año y medio estaba estudiando arquitectura en Uruguay y trabajaba en una hamburguesería hasta las 3 de la mañana. Ganaba $200 por mes. Luego de ahí pasé a vender propiedades en Uruguay, cerrando más de 10 ventas y más de $10.000 en facturación ese año, ese primer año. Y hoy en día me mudé a Estados Unidos, porque así lo decidí. Moldeé y sigo moldeando la vida que quiero, el Joaquín que quiero. Y hoy vengo a eso. Hoy quiero transmitirte cómo los miedos, tus miedos, te están impidiendo tener resultados y tener la vida que querés. Y ser la persona que querés. ¿Por qué? Porque nuestros miedos son los que nos limitan. Nuestros miedos son los que no nos dejan actuar de ciertas formas, de ciertas acciones para tener esos resultados. ¿Por qué? Por el que ir al resto, porque no es posible, porque no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lo vamos a ver hoy. Hoy quiero hablar de cómo eliminar esos miedos para poder actuar diferente y tener otros resultados, distintos a los que tenés hoy en tu vida. Así mi vida cambió. Así me mudé a Estados Unidos. Así hoy facturo más que nunca en mi vida. Así hoy en día tengo el mejor físico que he tenido hasta ahora. Así tengo hoy en día la mejor mentalidad que he tenido hasta ahora, las mejores experiencias. Viajé en los últimos 5 meses a 8 ciudades distintas de Estados Unidos. Y te pones a analizar eso y no sería posible si yo no hubiera desbloqueado esos miedos. Porque me daba miedo mudarme a Estados Unidos, me daba miedo gastar dinero, decía que no lo iba a conseguir, me daba miedo lanzarme a emprender porque decía que no era suficiente, que era un fracasado. Entonces, cómo romper esos miedos me permitió dar el primer paso a vivir esas experiencias, a tener esos resultados. Y hoy en día estar acá, hablando con ustedes. Entonces, por eso se los quiero explicar bien sencillo. Se lo voy a explicar en una hoja. Así que, vamos a ello. Ok, vamos a lo siguiente. Ok, vamos a poner el ejemplo de dos personas distintas. Vamos a poner a Juancito. Esta forma de dibujar personas la aprendí en arquitectura. Ahora vamos a hacer un zoomcito. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Excelente. Tenemos acá a Juan y tenemos acá a... ¿Qué quiere meterle? Pedro. La de siempre. Vamos con Pedro. Ok, excelente. Vamos a lo siguiente. Juan y Pedro. ¿Ok? Juan y Pedro son dos personas distintas. ¿Qué pasa con Juan y Pedro? Que tienen todo un patrón de creencias, de miedos y de limitancias distintos. ¿Ok? Vamos a suponer que Pedro es una persona trabajada, que trabajó esos miedos, que los superó. Y Juan no. Vamos a ver el ejemplo de Juan. Juan, pongamos que tiene intenciones de lograr hermosos resultados en su vida, vivir la mejor vida que puede, lograr resultados, etc. Ahora, ¿qué pasa con Juan? Que a lo que se crió en una familia donde siempre le decían de trabajar duro, de estudiar y que siempre se crió con ciertos ingresos al mes, con limitancias, ¿qué es lo que él ve? Que toda su vida la forma de salir, la forma de crecer es estudiar y además lo que vio es que nunca hubo ingresos grandes. Siempre se limitaron, digamos, en un número, $1.000 por mes. Los padres ganaban $1.000 por mes. Entonces se crió con esas creencias. Ganar más de $1.000 por mes es plata. Es mucha plata, es lo que él ve. Entonces, el Juan, hacerse millonario, no lo ve muy posible. Porque nunca se crió con ese dinero. Entonces, ya pongamos que acá hay una limitancia de dinero, de facturación. De, digamos que, 2.000.
Supongamos que $2.000 por mes es lo máximo que él puede ver posible. Esto por las dudas es como si fuera la apertura de creencias. Hasta acá es lo que él cree. Este es todo el rango de ganancias, ¿no? Esto es lo que él cree. Y nunca se cree muy merecedor de más dinero, ¿no? Luego, vamos a lo siguiente. Digamos que Juan, como le decía, ve que la única forma de tener más ingresos es estudiando. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que ve? Estudiar. ¿No? Digamos que la única forma que ve es estudiar, solo esto. Todo el resto de posibilidades para conseguir esa vida no las ve. Entonces ya se limita acá. Se limita acá porque no ve el resto de posibilidades. Después, digamos que Juan no fue muy aprobado por su madre de chico. Entonces, todo lo que hoy él hace es para tener la aprobación de su madre. Entonces, no hace lo que él quiere, hace lo que su madre quiere. Lo que su madre quiere de él. Entonces, ¿qué pasa? También se limita acá. Y todo este marco de miedos, de creencias, de limitanzas, es donde opera Juan, es la vida de Juan. Juan no sale de ese círculo. Vamos a poner otro color para que se entienda más. Juan no sale de ese círculo. Porque ni siquiera es consciente de que hay una vida más allá, acá. De ingreso, de facturación, de posibilidades, etc. ¿Qué es lo que pasa con ese Juan? Que todo lo que hace, toda su vida, llega hasta acá. Hasta este límite. Su cabeza llega hasta este límite. Porque no se ve posible de más cosas. Y por ejemplo, volvamos al dinero. Si ve a alguien que gana más dinero, que gana mucho dinero, dice, este debe vender droga, o debe ser jugador de fútbol, o cualquier cosa. Porque no ve todo el resto de posibilidades para generar ingresos. Lo mismo con, no sé, digamos de mudarse a otro país, como era mi caso. Yo antes no lo veía posible, porque decía, ¿y qué me va a pasar allá? No sé qué va a pasar de mi vida, no sé si va a ser suficiente, etc. Entonces también, mudarse a otro país lo limitaba, lo limitaba, lo limitaba. Y cada vez que nosotros nos exponemos a situaciones que van contra nuestros miedos, digamos por ejemplo, que a Juan le sale la oportunidad de irse a otro país, y le surge la creencia y el miedo de qué pasará y demás. Si él no se va a ese país, lo que hace es reafirmar el miedo, lo hace más fuerte. El borde lo hace más fuerte. Entonces, cuando hace el borde más fuerte, vuelve a moverse en todo este círculo. Y la vida de Juan se trata de esto. Solo acá. Y por eso siempre se habla de un círculo monótono en la vida de las personas. Porque no salen de sus miedos, de sus creencias. Y viven acá. Ahora, ¿qué pasa? Si en esa situación, Juan, de irse de otro país, la toma y rompe con ese miedo. Que ya esta jaula se hace más fina. Se hace más finita. Ya no está igual de fuerte. Entonces, a lo que Juan pudo romper ese miedo y se muda a otro país, luego, ante otros miedos que puedan ocurrir, ya sabe que hay algo más allá. Ya sabe que hay algo más allá. En todo, con cualquier situación que aparezca. Porque Juan ahora vio esa oportunidad de mudarse a otro país. Ahora, los ingresos, por ejemplo, yo me muevo a Estados Unidos y los ingresos son totalmente distintos a Latinoamérica. Y $2.000 por mes acá no es nada. Y en Latinoamérica es plata. Entonces, ahora, Juan, que se mueve a otro país de otros ingresos, también ve que es mucho más posible lograr más ingresos. Y ve muchas más posibilidades. Emprendiendo, estudiando una carrera, haciendo trading, haciendo lo que él quiera, lo que él quiera. De verdad, que si tú te das cuenta, hay gente que se hizo millonaria vendiendo marcadores, vendiendo hojas, vendiendo madera, tatuando, vendiendo pisos o colocando pisos. Y te das cuenta que hay millones de posibilidades. Ahora, volvamos a Pedro. Pedro jamás tuvo esos miedos. Sí los tuvo, pero los rompió. Y ya no existe esa jaula, como que hablábamos acá. Ya no existe esa jaula, al menos tan fuerte, por así decirlo. Hoy en día es mucho más débil y quizá en algunos aspectos mucho más específicos, mucho más detallistas, porque él, Pedro, fue constantemente trabajándose
para ver todas las posibilidades, todas las infinitas posibilidades que existen en la vida. Como les decía, emprender haciendo cualquier cosa, eh, también al momento de relacionarse, no tiene miedo al que dirán, no le importa eso. Juan sí se limitaba, por ejemplo, con lo que diría la madre, con lo que diría, no sé, los amigos, y actuaba en base a eso. ¿Qué pasa? Pedro actúa en base a lo que él quiere, en base a lo que él le hace sentido, en base a cómo está aportándole al mundo. ¿Y qué pasa? Y sí, no te digo que Pedro sea un, una persona que no tiene miedos, pero ¿qué pasa? Cada vez que identifica un miedo, que eso también se identifica en la práctica, pongamos que tiene un miedo acá específico, que no sé, digamos de ay, upa, invertir en un curso que lo va a ayudar en el rubro que él está emprendiendo. Digamos eso. ¿Y qué pasa? Identifica ese miedo y lo rompe. Porque identificó que ese curso lo iba a llevar al siguiente nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo ya deja de existir. Y si querés ver esto, mirarlo de una forma tan sencilla, de cómo, por ejemplo, cuando éramos chicos nos daba miedo X cosas. Yo me daba miedo el exorcista. No sé si la niña toda embrujada. ¿Qué pasa? Después fui grande y ese miedo lo rompí. Y ya el exorcista lo dejé años luz atrás. Entonces, cuando uno rompe ese miedo, ya se encuentra un plano infinito. Y el exorcista, digamos que estaba acá limitándolo. A mí, en el caso de Joaquín. Y ya está, ya no está más. Entonces, así, cuando uno va rompiendo los miedos, va subiendo esos niveles y va expandiendo su conciencia, expandiendo su rango de posibilidades y de infinitas soluciones ante ciertas situaciones. Entonces, con el ejemplo de Juan y de Pedro, es que quiero que vos identifiques. ¿Qué miedos te están impidiendo hoy accionar? ¿A quién precisás preguntarle que no seas vos mismo, vos misma, para accionar y para crear? Yo me di cuenta que la carrera de arquitectura, en mi caso, no me llevaba a la vida que yo quería. Yo no quería, primero que nada, atarme una ubicación y veía a todos los arquitectos en la facultad que tenían una vida que la verdad que no me gustaba y dije, yo no quiero esta vida. Entonces, ¿qué vida yo quería? Algo que yo tenía una chispa era venirme a Estados Unidos. Lo hice. Rompí ese miedo. ¿Y qué pasó? Pasé esa barrera. Donde estaba el miedo de qué pasará si me muevo a otro país, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Pasé esa barrera de miedo. Hoy en día ya no me da miedo, puedo moverme a Tailandia, a Australia, a China, que yo sé muy bien quién soy y confío en mí. Sé que soy capaz de crear ciertas posibilidades en cualquier país. Entonces, cuando vos confías plenamente acá, en vos, no importa a dónde vayas. No importa si estás en China, en Estados Unidos, no importa. Sos capaz de crear cualquier cosa donde sea. Pero lo que quiero es que veas las diferencias. Por ejemplo, capaz que Juan le va a dar miedo emprender algo que le hace sentido, digamos, no sé, un ejemplo. Marca de ropa. Digamos que Juan quiere una marca de ropa, pero no se anima por el miedo al que dirá el resto, de que está emprendiendo, de que le va a ir mal, de que va a fracasar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué hace? Cuando aparece ese miedo, Juan se queda acá y no lo hace. Y vuelve a reafirmar esos límites, acá. Vuelve a quedarse acá. Y reafirma el círculo. Y cada vez se hace más grande y más fuerte. Y así pasa la vida de personas. Podés preguntarle, podés darte cuenta con ancianos que hables, que vieron una vida monótona. ¿Por qué? Porque vieron la vida cómoda, entre comillas, ¿no? De trabajar, ahorrar y hacer un viaje cada tanto cuando se podía. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Quedarte en la segura, quedarte donde todo es cómodo, donde todo es normal. Y la vida sucede acá. ¿Y qué es lo que pasa con esa vida? Que no pasa nada. O sea, en esta vida no pasa nada. Sobrevivís. Ahí está. Sobrevivís. Entonces, lo que nos diferencia al ser humano del resto de animales es que nosotros no estamos acá para sobrevivir. Nosotros estamos acá para vivir. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Que Pedro no se limita con acciones, con las cosas que quiera vivir. Busca las soluciones. Si él quiere mudarse a otro país,
En vez de enfocarse en los miedos, lo que se enfoca es en las soluciones. Lo que se enfoca es en confiar en él. No se enfoca en lo que puede llegar malo a pasar. ¿Por qué? Porque si se enfoca en lo malo que puede llegar a pasar, va a quedar en ese círculo, en esa vida que está acá. Y todas las experiencias que quiere vivir están acá. Todos esos sueños, esos resultados, los viajes por todo el mundo, la libertad, el comprarle todo a mamá, comprarle todo a papá, comprarle toda esa vida a la familia, el vivir experiencias únicas, el tener una pareja ideal. Todo eso está fuera del círculo. Si no, te vas a conformar con la primera pareja que veas, te vas a conformar con el mínimo resultado económico que tengas, y todo va a quedarse en ese círculo. Pero la vida está acá. La verdadera vida, el verdadero vivir está acá, fuera de eso. Entonces, todo lo que te quiero explicar acá con esto es cómo los miedos te pueden o encerrar acá, en esta vida, o literalmente podés dejarlos ir trabajando tu mentalidad, trabajando esos miedos y yendo hacia ellos y vivir la vida que está acá. Porque los miedos es algo que creamos nosotros, que nos fuimos criando cuando éramos pequeños, cuando fuimos creciendo, de no hagas esto porque te puede pasar tal cosa, de no arriesgues todo porque podés perderlo todo y quedarte en la calle. Tenemos miedo a todo eso. Yo hasta hoy en día me pregunto, ¿qué es lo que me puede pasar de quedarme en la calle? Corté el video porque se había grabado la mitad de la cara. No grabé con la cámara frontal, pero no pasa nada. Lo que hablaba es que aún yo no entiendo cómo hay miedos a quedarse en la calle. ¿Qué es lo que pasa si te quedas en la calle? ¿Qué pasa? Es la historia más épica que puedes contar. Yo lo veo de que si me quedo en la calle, en Nueva York, por ejemplo, por decirte algo, o no sé, en Tailandia, o sea, yo sé que puedo salir de ahí. ¿A qué voy con esto? Claramente no te digo de que vas a dormir en la calle. Pero lo que voy es que si vos operás con esa cabeza de que empezás a romper los miedos, ya no te estás limitando como acá, con esos miedos. Porque nos criamos, nuestros padres nos crían y en todo el entorno, mientras nos vamos criando, con ciertos miedos. El miedo lo creamos nosotros mismos en nuestra mente lo creamos. De que me da miedo hablar a la persona que me gusta, ¿por qué? Porque tengo miedo al rechazo. Y siempre mientras fuimos pequeños y nos fuimos criándonos como con ese rechazo. ¿Qué pasa si te rechazas? Sos un fracasado y sos el hazme reír, ¿no? Entonces el miedo está ahí. El miedo está en cómo nos criamos, pero el miedo lo crea la cabeza. Nosotros no nacemos con miedos. Los fuimos adoptando mientras vamos creciendo. Entonces, acá habla de esto. Entonces, por eso es como un volver a nacer incluso, llamémosle de una forma coloquial, no sé cómo llamarle. Porque es volver a no tener miedos. Ahora se trata de cada día ir identificando dónde tenemos miedos. Yo hoy en día, mi trabajo cada día es identificar dónde están mis miedos. Y sé que donde están mis miedos es el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque estoy identificando la barrera. Y cuando identifico la barrera, rompo ese miedo. Rompo ese miedo. Y ahí sé que está el siguiente nivel. Ahí sé que está el... A ver, que estoy grabando, sí. Y ahí sé que está el siguiente nivel. Entonces, identificar los miedos es una bendición, es increíble, es algo hermoso. Poder identificar vos tus miedos es algo hermoso. El Joaquín de antes, pongámosle que era Juan, le daba miedo mudarse a otro país, porque qué pasará, qué va a fracasar, qué va a hacer allá, empezar de cero. Y todo lo que había construido, entre comillas, que era estudiar una carrera, que estudié 3 años de arquitectura y decir, 3 años a la basura. Eso no tiene sentido. Si no se alinea con la vida que vos querés, ¿por qué lo seguirías haciendo? Porque la vida que vos querés, como ya hemos hablado, está acá, afuera. Pero cuando tú te basás esa vida en lo que dirá el resto, en tener la aprobación, etcétera, estás acá actuando en este círculo. No hago lo que quiero, no estoy lo que quiero porque mamá me dice que tengo que hacer esto para tener éxito, entre comillas, para que me vaya bien. Bueno, entonces no voy a hacer lo que quiero y me limito acá. Y cada vez que yo sigo en esa vida que no me gusta, pero es por mamá, porque mamá lo quiere, sigo reafirmando ese círculo de creencias.
Todo acá en la cabeza. ¿Y qué pasa cuando vos te salís de ahí? Como yo estudié arquitectura, cuando yo me salí de ahí. ¿Qué pasa ahí? Que rompes ese miedo y ves las infinitas posibilidades que hay. Yo si quiero puedo seguir estudiando arquitectura, si me gustaría esa vida. Puedo emprender como coaching como lo estoy haciendo ahora. Puedo mudarme a Estados Unidos como estoy ahora. Puedo mudarme a Tailandia si quiero. Puedo emprender vendiendo hojas de papel como he dicho antes. Puedo vender puertas. O sea, puedo hacer cualquier cosa. Cualquier cosa puedo hacer. Y vos puedes hacer lo mismo. Pero hasta que no veas esas infinitas posibilidades en tu cabeza, solo vas a ver una opción. Es la que te dice tu entorno. Pero con esto no te invito a que dejes todo, dejes la facultad. Yo no voy a eso. Si vos querés ser arquitecto, si querés ser abogado, hacelo. Bienvenido sea. Pero que sea lo que vos querés de verdad. Eso es lo que yo quiero. El mensaje de estos videos es para que vos vivas tu vida con toda emoción y que vivas la vida que está detrás de esos miedos. La vida que tanto querés. Pero ahora, ¿cuántas veces, primero que nada, definiste esa vida? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde estás apuntando? Porque si no vas a ningún lado, vas a vivir en base a, bueno, lo que pasa en el día a día. Y esa va a ser tu vida. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada. Eso es lo que va a pasar. Como les digo, yo antes de que no pase nada en mi vida, prefiero morirme. Lo identifiqué. Yo prefiero morirme antes que sobrevivir, antes que existir. De seguir estancado en la misma situación por 20 años. Y eso es lo que pasa cuando muchas personas no pasan ese nivel y se quedan estancadas acá. Viven esta vida por 20, 30 años y están en la misma situación. ¿No te ha pasado ver familiares o ver personas ancianas o quien quieras que están en una misma situación hace más de 10, 15, 20, 30, 40 años? 40 años. Entonces yo me pregunto, en 5 meses estoy en Estados Unidos, ya viajé más, por ejemplo, que personas ancianas que conozco en toda su vida. En 5 meses. Entonces te das cuenta de que todo depende de uno. Ay, no, pero era distinto antes. Era distinto nada. ¿Cuántas veces se buscó soluciones a eso? Hasta que vos no busques soluciones, nada va a pasar. Hasta que no pongas tu foco en las soluciones, nada va a pasar. Si seguís poniendo foco en los problemas, lo que haces es reafirmar esos miedos, reafirmar ese círculo y quedarte en esa vida. Entonces, cuando vos buscas soluciones, siempre vas a encontrarlas, porque es lo que estás buscando, es lo que estás viendo. Entonces, yo busco soluciones para esa vida que quiero. Y sé que rompiendo esos miedos, rompiendo esas barreras mentales, porque todo está acá, todo pasa acá en la cabeza. Quiero que entiendas que la vida de tus sueños no está en un método que está allá afuera, está en vos romper esos miedos que te están limitando. Y cuando rompas esos miedos y te animes a hacer las acciones que conlleva tener esa vida, es que vas a lograr esas cosas. Yo antes me limitaba, por ejemplo, con los ingresos. Ya $1000 por mes, que en Uruguay eran 40.000 pesos más o menos, era wow, qué increíble. Y acá en Estados Unidos $1000 por mes no es ni el sueldo mínimo. Acá el sueldo mínimo anda en los $2000. Entonces te das cuenta que cuando estás en otro contexto, que ya tiene otros estándares, la cosa es distinta. Yo hoy en día gano, pero por favor, mucho más que en Uruguay. Mucho más del triple de lo que ganan en Uruguay. Te das cuenta cómo es simplemente por aumentar esos estándares. Eso es algo totalmente distinto. Por eso también me expuse a Estados Unidos, por los estándares, por el ritmo, por la forma de accionar. Lo que pasa acá en un día pasa en Uruguay, por ejemplo, o en Latinoamérica en una semana. Entonces te das cuenta de cómo se modifica todo por tu contexto, también la importancia del contexto. La importancia del contexto. Ese es el video de hoy. Quería hablar de esto, de cómo hoy literalmente puedes eliminar esos miedos que son los que te están impidiendo tener resultados hoy. Porque esos miedos te están impidiendo tomar acciones que te van a llevar a tener esos resultados. Entonces, los resultados están detrás de las acciones diarias que tus miedos te están impidiendo tomar.
Ya lo viste al principio del video, soy Joaquín Medina, me mudé hace 6 meses a Estados Unidos, casi 6 meses, por esto, porque rompí mi miedo y hoy en día puedo decir que en ciertos aspectos ya empiezo a vivir esta vida y claramente me sigo trabajando día a día, sigo identificando esos miedos y sigo queriendo romperlos, sigo queriendo subir al siguiente nivel. Por eso estamos acá. Pero yo les comento acá todo desde mi experiencia, cómo me ha ayudado a vivir otra vida totalmente distinta. Quiero que entiendas que hace 1 año y medio yo estaba trabajando en una hamburguesería y estudiando arquitectura. Y en mi vida no tiene nada que ver con eso, pero nada que ver. Y eso me fascina, pero me fascina. Entonces, es tu responsabilidad hoy empezar a identificar esos miedos. Te invito a que te preguntes, ¿qué miedos me están limitando hoy? Y anotalos. Porque te vas a dar cuenta que eso es una bendición, que eso es increíble. Poder identificar tus miedos, porque sabes qué es lo que te está limitando. Entonces, al identificarlo, ya sabes que tenés que ir para ahí, a pasar al siguiente nivel, a pasar esa barrera mental. Y una vez que empezás con una cosa, empezás con otra, y empezás con otra, y empezás con otra. Y es una bola de nieve que no para. Y ahí está la vida de tus sueños. Así que cierro el video acá. Si querés romper esos miedos y pasar al siguiente nivel, no solo de resultados, sino de mentalidad, de experiencias, mandá un mensaje para mentorías 1 a 1 para romper esos miedos y transformarte en esa versión tuya que sí actúa, que sí obtiene resultados. ¿Por qué? Porque actúa distinto, porque rompió esos miedos. Si no, tenés mis redes para seguirme, Joaquín Medina con triple A al final en Instagram, y te veo ahí para seguir creando algo hermoso, como lo que se viene próximamente. Próximamente se viene el contexto más increíble en toda Latinoamérica, porque vamos a crear la comunidad del día a día para subir al siguiente nivel, para romper esos miedos, para reafirmar esa narrativa, esos pensamientos diarios. Porque los hábitos no están solo en levantarse a las 5 de la mañana, en ir al gimnasio, etc. Están los pensamientos. ¿Cómo pensás? Mientras más te expongas a un contexto que piensa de cierta forma increíble, creativa, ganadora, es lo que vas a pensar vos y vas a tener esos resultados. Te amo y te veo en el próximo video. Let's go.